Resolveremos ahora un triángulo, recordando que resolver un triángulo es hallar los valores de los tres lados y de los tres ángulos. Para tal fin, utilizaremos una herramienta llamada teorema del seno, que utiliza un triángulo cualquiera no rectángulo con lados A, B y C y sus respectivos ángulos opuestos A, B y C. Podemos entonces armar las siguientes razones: seno de A sobre A, seno de B sobre B, seno de C sobre C. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: cada lado del triángulo es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Con esta premisa podemos armar la siguiente igualdad: seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Siempre vamos a utilizar solamente dos de las tres razones, dependiendo de qué nos esté solicitando el ejercicio. Pero ¿cuándo utilizar el teorema del seno? El teorema del seno lo utilizamos en la solución de problemas en los cuales se conozcan o bien dos ángulos y cualquier lado, o también dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Veamos un ejercicio. Nos dicen: en el siguiente triángulo ABC, C es igual a 13 centímetros, A igual a 75 grados, C igual a 55 grados y piden resolver el triángulo. Para ello, observemos el gráfico. Se conoce el lado C, el lado opuesto a C y otro ángulo, el ángulo A, y los datos que el problema nos da. Por tanto, podemos utilizar el teorema del seno. Lo primero que vamos a hacer es hallar el ángulo B, recordando que la suma interna de los ángulos interiores de un triángulo es 180 y que ya tenemos dos, A y C, nos falta conocer el tercero para sumarlos y que me dé 180. Ahora bien, de la fórmula que tenemos, ¿cuáles razones relacionamos? Vamos a relacionar la primera y la tercera porque son los datos que tenemos: el ángulo A, el ángulo C y el lado C. Para tal fin, formamos la siguiente igualdad: seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. Si reemplazamos los datos y hacemos las operaciones respectivas, podemos determinar que A es igual a 15.1. De la misma manera, y tomando otras dos razones, seno de B sobre B igual a seno de C sobre C, conocemos el ángulo B, el ángulo C y el lado C, podemos hallar el lado B. Reemplazamos datos, hacemos las operaciones respectivas y hallamos el valor de B igual a 12,1. Entonces ya hemos resuelto el triángulo, pues conocemos sus tres ángulos: A75, B50, C55. Y podemos conocer también los tres lados: A15,1, B12,1 y C3. Ahora miremos un ejercicio de aplicación. Dice: la distancia entre dos casas es de 200 metros. Si la distancia de la casa café al árbol es 100 metros y el ángulo que forma el árbol, la casa blanca y la casa café es de 25 grados, ¿cuál es la distancia entre la casa blanca y el árbol? Debemos tener un gráfico de referencia. Tenemos la casa blanca, la casa café, el árbol y el ángulo que forma la casa blanca con el árbol y la casa café
las distancias entre las dos casas y la distancia entre la casa café y el árbol. Y nos piden hallar entonces la distancia entre la casa café y el árbol. Armamos entonces así los datos y tenemos el ángulo B, lado A, lado B. Entonces, la fórmula que podemos utilizar es la fórmula del teorema del seno. Ahora bien, utilizamos primero y segunda razón porque queremos conocer el seno A, que me permite llegar a conocer la distancia entre la Casa Blanca y el árbol. Reemplazamos los datos y despejamos seno A. Hacemos las operaciones respectivas y obtenemos que seno A es igual a 0,85. Con calculadora obtenemos que A es igual a 58 grados. De la misma manera, tomamos seno A sobre A igual a seno C sobre C para conocer C, que es lo que nos están pidiendo. Reemplazamos datos, conocemos el ángulo A, el ángulo C y el valor de A, y reemplazando, haciendo las operaciones respectivas, podemos despejar C y obtener que su valor es 234,7. Luego la respuesta es que la distancia entre la Casa Blanca y el árbol es 234,7 metros. El teorema del seno me relaciona el lado opuesto con el seno del ángulo correspondiente para hallar el valor de los lados de un triángulo y de los ángulos de un triángulo. Esta es una herramienta poderosa para resolver un triángulo.